Funciones de primera clase de JavaScript es cuando una función es tratada como una variable o argumento de otra función, o también cuando asignamos una función a una variable. Vamos a trabajar una serie de ejemplos y para eso lo primero que hice fue crear una carpeta llamada función y dentro de ella creé unos archivos llamados funciones.js y el index.html. Dentro del index.html vamos a crear la estructura básica de HTML5 y aquí dentro del body vamos a trabajar el script para poder hacer el enlace directamente con el archivo de funciones.js y que quede enlazado directamente en el index. Como ya lo tenemos enlazado, podemos trabajar directamente en este archivo, pero aquí cabe resaltar que el index.html lo utilizamos para proyectar los valores en pantalla o sencillamente poderlos ver desde la consola. Como estamos aquí, sencillamente empezamos y es donde nos vamos a preguntar cómo podemos asignar una función a una variable. Entonces, es lo primero que vamos a hacer, asignar una función a una variable. Para esto, lo que voy a hacer es crear una variable, la cual la voy a llamar hola. En este caso práctico, y voy a asignarle una función que básicamente va a contener un console.log que va a decir hola saludando. Y finalmente lo que voy a hacer es invocarla usando la variable donde vamos a añadir un paréntesis. ¿Cuál es la variable? Hola, añadimos el paréntesis, punto y coma, guardamos y sencillamente vamos al index. Abrimos el index.html y dentro de las herramientas del navegador en consola, lo que hacemos es revisar que aquí tenemos el hola saludando. Esto significa que es la forma correcta en cómo podemos asignar una función a una variable. Ahora bien, vamos a revisar otro ejemplo y es en caso de pasar una función como argumento. ¿Cómo pasamos básicamente una función como argumento? En este caso lo que vamos a hacer es crear la función, la voy a denominar comida y en esta función lo que hacemos es retornar algo. En este caso es vamos a comer, por ejemplo, una pizza. Entonces, vamos a retornar pizza y sencillamente lo que hacemos es otra función que vaya a decir que esa va a ser la cena, sería cenar, y dentro de él vamos a establecer el parámetro comer y complemento, en este caso. Dentro de esta función lo que hacemos es crear el console.log y lo que hacemos es llamar cada uno de los parámetros para poder, aquí sumamos junto al complemento y sencillamente vamos a llamar nuevamente a cenar para agregarle o tratar la función como un valor. ¿Qué función tratamos como un valor? Es comida, justamente agregamos el complemento que es la cena de hoy y así es como hemos terminado. Básicamente lo que estamos haciendo es a esta función tratarla aquí directamente en la invocación como un valor y el resultado en pantalla es el siguiente. La pizza es la cena de hoy. Esta es la forma en cómo podemos pasar la función como un argumento. Otro ejemplo importante que podemos aquí revisar es el tema de cómo podemos devolver una función. Por ejemplo, para eso vamos a escribir por aquí devolver función y vamos a crear una función saludar. Dentro de esa función lo que vamos a hacer es retornar otra función y dentro de ella vamos a escribir el console.log que va a decir, por ejemplo, hola, es lo que va a retornar. En este caso, para devolver la función, eh, podemos devolver una función porque básicamente JavaScript trata esta función como un value. Sencillamente es lo que hace JavaScript, tratar la función como un value. Ahora bien,
Otro ejemplo es, vamos a intentar invocar esto mismo, pero usando una variable. Entonces, vamos a intentar haciéndolo con una variable. Para esto, lo primero que vamos a hacer es crear una variable, la cual la vamos a llamar saludar, perdón, sí, la constante es saludar, y dentro de saludar lo que vamos a hacer es crear una función que nos va a permitir retornar algo. En este caso va a ser otra función donde le vamos a pasar un console.log que nos va a decir tal cual lo que tenemos acá, un hola. Y vamos a crear una variable que va a ser mi función, y esta variable va a invocar directamente a saludar y a mi función. Lo que está haciendo es en sí misma invocando una función de vuelta, y por eso debemos usar otra variable. Guardamos por aquí, vamos a revisar que nos aparezca este valor en pantalla y vamos a verificar cuál es el posible error. Ok, bien. En este caso, como podemos observar, ya nos apareció el valor hola, y esta es la forma en cómo podemos utilizar una variable. En esta ocasión, utilizamos la variable para hacer la invocación.